Bueno, pues buenas tardes, compañeros, profesora. Hoy vamos a hablar sobre enfermedad vascular cerebral. Creo que ya tenemos un poquito de conocimiento sobre este tema, lo hemos visto en otros cursos. Y bueno, mi compañero Luis Ángel y yo, Desiree Ávila, vamos a ser los ponentes. Bueno, ahora, como definición, pues es todo trastorno en el cual un área localizada del cerebro va a estar afectada, ya sea de forma transitoria o permanente, esto ya sea por dos mecanismos, por una isquemia o por una hemorragia. Esto obviamente pues consecuencia de un proceso que va a dañar a los vasos sanguíneos cerebrales. Ahora hablando pues de números, a nivel mundial es la segunda causa de muerte y la primera causa de invalidez en adultos. Ahora, respecto a nuestro país, se dice que es un problema de salud público, ya que representa una de las principales causas de muerte. Aproximadamente, leí que son 28 casos por cada 100,000 habitantes. Esta es una enfermedad que se va a presentar en edades avanzadas. El 75% de los casos de EBC ocurrieron en personas mayores de 65 años. Y también se dice que pues nuestro país es uno de los que tiene índice de fallecimientos más altos, esto debido al 50% a un EBC hemorrágico. Esto porque, bueno, pues nuestro país es uno de los que pues acude al médico, pues ya está más que se siente mal y no va a acudir en los primeros síntomas de lo que es esta enfermedad. Hay un estudio que es el TRENAMEVASC, que estudió que los eventos isquémicos van a aumentar con la edad, mientras que los hemorrágicos, estos intracerebrales, se van a mantener en la misma frecuencia, que va a ser de 25 al 30%. Lo que es la hemorragia subaracnoidea y la trombosis venosa central se van a presentar principalmente a menor edad y de frecuencia en mujeres. Los otros van a ser igual en ambos sexos. Esa es una tablita que traía la bibliografía que marca cómo, como les decía, ¿no? Que en la edad cómo es que va aumentando. Por ejemplo, en menores de 55 años, pues en los casos son 12 por cada 100,000 habitantes, mientras que mayores de 85, pues ya va a ser pues 1,199, ¿no? Entonces va aumentando conforme la edad. Ahora, en cuanto a la clasificación, vamos a tener pues principalmente dos, ¿no? Como les dije, va a ser isquemia, esto por una oclusión del vaso, y hemorrágica, esto por la rotura de lo que es el vaso. En la isquemia vamos a tener dos, que va a ser global, o como su nombre lo dice, pues va a ser en su totalidad, y focal, que va a dividir a su vez en dos, que es el ataque isquémico transitorio. Como su nombre lo dice, las manifestaciones clínicas van a ser de manera transitoria. Se dice que es menos de una hora y aproximadamente, que lo más común es menos de aproximadamente 10 minutos. Y el infarto cerebral propiamente, que ya van a ser manifestaciones clínicas permanentes, y el daño se dice que es más de 24 horas. Sus causas va a ser por pues sí, aterosclerosis, pues sí, de predominio de aterosclerosis, por émolos, cardioembólico, lacunar, de causa habitual y pues indeterminada. Del otro lado vamos a tener el hemorrágico, que aquí vamos a tener dos, hemorragia intracerebral y la subaracnoidea. En la cerebral igual vamos a tener dos, que va a ser a nivel del parénquima y ventrículos. Pero bueno, lo vamos a ir desglosando más adelante. Ese es un panorama general. Si lo vemos igual por números, lo que es isquémica va a representar el 80% de los EBC, y a su vez el infarto cerebral va a ser el que va a predominar de este. ¿Okay? En el hemorrágico va a ser de 15 a 20%, y la trombosis venosa cerebral va a ser un 5%, o sea, va a ser mínimo. De el hemorrágico, el que va a predominar va a ser el intracerebral, y el subaracnoideo va a ser de un 5 a 7%. ¿Okay? Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues van a ser por 4 mecanismos. Del lado del EBC isquémico vamos a tener 3, que el primero es que sufre un daño específico en lo que es en el vaso cerebral, principalmente, como les menciono, la aterosclerosis. También puede ser por inflamación, depósito de proteína amiloide, una malformación o un desgarro de la pared de la arteria. También tener un origen remoto o un émbolo producido dentro del corazón o en la circulación extracraneal, que se va a localizar dentro de un vaso pues intracraneal.
y también derivarse de un flujo sanguíneo inadecuado por una disminución de la perfusión cerebral, esto a lo mejor por una estenosis arterial o al contrario un aumento en la viscosidad sanguínea, mientras que del lado del EVS hemorrágico puede ser pues como tal, ¿no? La rotura de un vaso, que claramente en el espacio subaracnoideo. Ahora, para poder hablar y entendernos sobre las manifestaciones clínicas, tenemos que recordar pues el polígono de Willis, la irrigación como tal cerebral, ¿no? Aquí lo importante recordar es de que el cerebro está irrigado por dos sistemas arteriales, que va a ser el carotidio, esta parte de acá arriba, y lo que es el vértebro basilar, que va a ser la parte de acá abajo. Empezando por arriba, tenemos el sistema carotidio, que irriga prácticamente pues los hemisferios cerebrales, con excepción de lo que es la cara interna del lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Estos van a estar irrigados por la arteria cerebral posterior, para que lo pongan, lo anoten por ahí, ¿ok? También va a irrigar lo que es el sistema carotidio, los ganglios basales y la cápsula interna. Ahora sí, ya en el nivel intracraneal, la arteria arterial y la carótida interna, perdón, se va a trifurcar, es decir, se divide en tres, que nos va a dar a la arteria cerebral anterior, a la arteria cerebral media y la arteria comunicante posterior. La arteria cerebral anterior nos va a irrigar lo que es la parte medial del lóbulo frontal y parietal, mientras que la cerebral media es la que nos va a irrigar prácticamente la parte lateral de los hemisferios y la comunicante posterior. Esta pues va a permitir la circulación entre los dos sistemas, ¿no? El carotidio y el vértebro basilar. Ahora, en la parte de abajo vamos a tener que pues está constituido por las dos arterias vertebrales que discurren por el cuello, ¿no? Aquí se ven las dos arterias y van a terminar en lo que es la arteria basilar, ¿ok? Aquí pues también se va a dividir en arterias cerebelosas. Vamos a tener tres: la superior, la anteroinferior y la posterior-inferior. La posterior-inferior nos va a irrigar a lo que es la porción dorsal del bulbo raquídeo y la porción inferior del cerebelo. La anterior, bueno, anteroinferior, irriga lo que es el pedúnculo cerebeloso y la superior nos va a irrigar lo que es la porción, pues la superficie, ¿no? Entonces, pues ya lo habíamos visto y así se ve como en una resonancia. Prácticamente así se vería, bueno, por colorcitos, la arteria cerebral anterior y, bueno, que es en rojito, que casi no se ve. La arteria posterior, como les decía, me va a irrigar al lóbulo occipital y la cara interna del lóbulo temporal. Y la arteria cerebral media, como se ve aquí, es en el color amarillo y como vemos, es la que tiene mayor irrigación y por lo tanto se dice que es la arteria que más se sufre en lo que es un evento vascular isquémico, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos entrar a lo que es el EVC isquémico. Y aquí, pues bueno, van a existir, como les dije, al inicio va a ser por una oclusión y aquí va a tener por tres pues mecanismos. Por enfermedad de grandes vasos, que se refiere a una aterosclerosis, puede ser de arteria a arteria, es decir, se origina en una arteria, se desprende un émbolo y va a dar a una arteria pues, cerebral. Y no aterosclerosis, que aquí está relacionando con una disección arterial espontánea. Esta ley que se da más en arterias que son del cuello. Esto por una hiperflexión, perdón, que es más común. En enfermedad de pequeños vasos son arterias terminales, por ejemplo, de la arteria cerebral media, que nos va a dar a las lenticulares de ahí. Y las cardioembolismo, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es un émbolo que se origina en el corazón y va a dar a una arteria, pues, cerebral. Ahora, en los subtipos vamos a tener, como les había mencionado en el cuadrito, transitorio y como tal el cerebral. El transitorio dura menos de 10 minutos, pero también 1 hora es el rango máximo. Y aquí la manifestación clínica es el amorosis fugax. Aquí se dice que es unilateral y del mismo lado de la lesión. Mientras que el infarto, pues es un déficit neurológico mayor de 24 horas y claramente pues nos indica la presencia de una necrosis tisular. En el cuadro clínico, pues dependiendo. En la isquemia, por eso les platiqué lo de la irrigación, va a depender del vaso que esté afectado y pues será distinta los síntomas dependiendo de la arteria. En la hemorragia,
son más frecuentes lo que es la disminución de conciencia y una cefalea intensa. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, la principal característica de una isquemia es que es de aparición súbita del déficit neurológico focal, pero también puede presentarse de progresión escalonada. Es lo que les decía, por eso a veces los pacientes no acuden pues en los primeros síntomas, ¿no? La manifestación también depende del sitio de afección y es pues más, bueno, preferente en unilateral, incluyendo alteraciones del lenguaje, del campo visual, una debilidad hemicorporal y pérdida de la sensibilidad. ¿Ok? Bueno, aquí les puse varias tablitas, ahorita se las voy a ir explicando, pero de manera general en esta nos explica de cómo se van a ver las manifestaciones dependiendo del si es territorio carotidio o si es vértebra basilar. Por ejemplo, en las manifestaciones visuales va a ser unilateral pues del lado afectado, mientras que si es una del territorio vértebro-basilar va a ser bilateral, ¿no? Igual, por ejemplo, de los trastornos motores va a ser incorporar contralaterales y aquí puede ser bilateral. Entonces, pues sería cosa de aprendérnoslas, pero si lo queremos ver dependiendo de cada arteria, pues ahora sí que, que echarle memoria, ¿no? Porque en la carótida interna, pues obviamente, como les dije, va a ser la bifurcación y origen a la arteria pues carótida interna, y aquí vamos a tener síntomas, ¿no? Puede ser asintomática o la clínica va a ser similar a lo que es la arteria cerebral media, una hemiplegia, una hemianestesia contralateral, y también puede preceder a lo que es un ataque isquémico transitorio. Como les decía, también puede aparecer la amaurosis fugax, que es homolateral, ¿ok? Una ceguera monopolar transitoria. Y si es una disección de la arteria carótida interna, pues igual amaurosis fugax, un síndrome de Horner, que lo vimos en los síndromes no, sí, bueno, no síndrome, se me fue ahorita, y el dolor cervical. Ahora, en la cerebral anterior, pues dependiendo, si es una corteza sensivomotora, vamos a tener una hemiparesia, hemiapostesia de predominio plural, es decir, los miembros inferiores contralaterales. Si es del lóbulo prefrontal, por embolia, va a ser una abulia, reflejos arcaicos o primitivos, una apraxia de la marcha y una incontinencia urinaria. En cuanto a la arteria cerebral media, pues es donde vemos más, como les dije, la arteria que más va, pues sí que más se va a ver afectada, y esta nos va a irrigar lo que es el lóbulo frontal, el parietal y el temporal. Aquí podemos ver una hemiplegia contralateral, una afasia de Broca y una desviación de la mirada hacia la lesión. También podemos ver una hemianestesia contralateral, una anosognosia, una afasia de Wernicke y una hemianopsia contralateral. En la arteria cerebral posterior, aquí va a estar afectada principalmente el lóbulo occipital, pues el tálamo, el cuerpo calloso y la parte inferior del temporal, como les había dicho. Aquí podemos observar una hemianopsia homónima contralateral que pues respeta lo que es la visión de la mácula con reflejos pupilares normales. También puede haber desorientación topográfica y alucinaciones visuales. Si es bilateral, se dice que es una ceguera cortical. En cuanto a los trastornos transitorios, también va a ser de memoria, una alexia sin agrafia y un síndrome de Jenner-Rose. Que bueno, leí que pues también puede haber agrafo estereosognosia, lo que habíamos visto, ¿no? De que no se identifica la sensibilidad o lo que nos pueden poner en la piel. Ahora, en el sistema vertebrovascular va a ser en el tercio posterior de los hemisferios, parte del tálamo y tronco cerebral. Aquí se dice que van a haber síndromes cruzados, alteración de las vías contralaterales, que aquí van a ser signos ipsilaterales cerebelosos o de los pares craneales, y los motores van a ser contralaterales, por eso se dice que son cruzados. Y aquí también puede haber pérdida brusca de conciencia, síntomas de disfunción, que puede ser diplopía, vértigo y ataxia. ¿Ok? Entonces, pues, sí es algo, bueno, complicado porque hay que aprenderlo. Y esta es una imagen que, bueno, creo que resume más, prácticamente lo que les comenté, la arteria, la localización y lo que ocasiona, para que pues, lo podamos relacionar mejor. De Ahora, hecho, está más didáctico. sí, ese está más directo. Ahora, vamos a tener una escala que va a ser la escala de Sinati. Aquí por las siglas va a ser FAST, que va a ser Face, Arm, Speech and Time. Y pues, también lo...
Cincinnati. Ay, sí, perdón. Y con otra mnemotecnia que va a ser prisa, ¿no? Que va a ser pronunciar, intentar sonreír y alzar los brazos. Se dice que de uno de los tres síntomas que ahorita les voy a platicar, se dice que es el 72% de que sí sea un EBC, ¿no? Si es 2 de 3, pues aumenta la probabilidad. Y aquí está. El primero es pronunciar su nombre. Aquí vamos a valorar lo que es la alteración del habla y lo que le vamos a pedir al paciente es de que nos diga su nombre completo. Debe de usar las palabras correctas y pues si no la puede pronunciar, si vemos que le cuesta trabajo, pues eso es anormal. Vamos a pedirle que intente sonreír. Aquí vamos a evaluar lo que es la simetría facial y pues aquí obviamente tiene que sonreír y nos tiene que mostrar los dientes. No se tiene que desviar en ningún lado de la cara. Igual que no se mueva, ¿no? La cara o la boca. Alce ambos brazos, es movimiento de los brazos. Le vamos a pedir al paciente que levante ambos brazos, que cierre los ojos por 10 segundos. El paciente debe de mantener en la misma posición y si un brazo no se mueve o hay asimetría, pues igual es anormal y pues se considera un signo positivo. Como le decía, una alteración por lo menos de 1, pues es pues ya un indicativo de que pues es un EBC. Y ya teniendo en cuenta esto, pues obviamente se debe de llamar a emergencias y ya se puede pasar a lo que es el tratamiento con el plasminógeno tisular, la actividad del plasminógeno tisular, que es bueno, ahorita les platico más adelante, pero se aplica en las primeras 4.5 horas. Para el diagnóstico, claramente, pues No, espera, perdón, una duda nada más. En la escala de Cincinnati, si tenemos dos positivos, o sea, de los tres, eh, apartados que valora esta escala, ¿qué porcentaje hay de probabilidad de que el paciente esté cursando con un EBC? el 85%. Cuando tenemos dos, cuando tenemos uno, perdón, los tres, cuando tenemos dos. Cuando tenemos 2, el 85 y cuando tenemos 1, el 72, había leído. Ok, nada más falta poner el 85. O sea, es una escala pues altamente probable y que no necesitan un estudio de imagen. Ok. ¿Quiere que lo anote o lo dejo aquí? Es que aquí venía 2 de 3, 85. Si pudiera nada más ponerlo también en la otra. Ah, ok, perfecto. Sí, Ajá, entonces lo anoto. para que queden todavía más recalcados. Claro. Ok. Y bueno, ahora pasando a lo que es el diagnóstico, pues obviamente primero se debe conocer al paciente y pues ver las alteraciones, ¿no? Que tiene. Y claramente nos vamos a apoyar en lo que es diagnóstico por imagen, ya sea por una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Aquí va a haber diferencia. Si pedimos una tomografía, debe de ser simple, ¿vale? Aquí la ventaja es de que es de fácil acceso, es rápido su obtención y también que tiene una alta sensibilidad en lo que es para el diagnóstico de lo que es principalmente hemorrágico, ¿no? Pero pues también sirve para el isquémico. Y una desventaja es de que pues en una tomografía normal nos hará sospechar que cursa con una isquemia, pero que todavía no va a ser visible en esta, ¿ok? Más o menos se vería así. En la arteria cerebral anterior, aquí se puede ver, cuando están las flechitas, se puede ver dónde está localizada la isquemia. En la arteria cerebral media va a ser, como les dije, en la parte lateral, posterior en el lóbulo occipital, ¿ok? Y en la vértebra basilar, pues ya va a ser una imagen más abajo, pero se dice que la imagen va a ser hipodensa, ¿ok? Ahora, en una resonancia magnética, la detección aquí está si nos va a salir para la isquemia. ¿Okay? La ventaja es de que como va a permitir visualizar mejor las regiones del cerebro, como el tallo cerebral, el cerebelo y la sustancia blanca, y una desventaja pues es la disponibilidad, que es más limitada. Y más o menos se vería así. Vamos a tener diferentes pues métodos, ¿no? Pero prácticamente depende si es aguda o subaguda. Cuando es subaguda, ya leí que pues se va haciendo como borroso, ¿no? Como nublado, de neblina. Y se va a ver pues blanca, se va a ver hiperdensa, se va a ver blanquito. Entonces, pues son de las que más se usan, o los que prácticamente son los que nos van a dar el diagnóstico, y ahorita les digo porque nos va a dar el hincapié para el tratamiento. ¿Ok? Aquí en el tratamiento va a ser igual, 3 principios. El general es una recanalización cerebral y pues obviamente prevención secundaria. En los principios generales se dice que no, pues no se debe de disminuir la presión arterial. Esto es importante porque pues aquí debemos de tener bien el concepto que dicen que el tiempo es cerebro, ¿no? Cada minuto que transcurre aumenta el número de neuronas que se dañan irreversiblemente.
Recordemos, como lo vemos en la presión intracraneal, que pues en condiciones normales el cerebro va a tener un mecanismo de compensación o de autorregulación. Entonces, durante la isquemia, pues este mecanismo deja de funcionar temporalmente, pero nos vamos a ayudar de lo que es la presión arterial media, ¿ok? Que nos va a ayudar a la perfusión. Si nosotros damos medicamentos antihipertensivos, lo que vamos a hacer es disminuir la presión arterial media y por ende pues causar más daño. Entonces por eso no se debe disminuir la presión arterial. Y también no se debe de estar soluciones hipotónicas. Ejemplo, pues glucosa, las soluciones glucosadas al 5%, ya que esto nos va a favorecer a un aumento del riesgo de un edema cerebral. Ahora, pasando a lo que es la recanalización. Ay, no. Pues aquí vamos a utilizar, como les había dicho, ¿no? El activador tisular del plasminógeno, perdón, durante las primeras 4.5 horas. Y también aquí leí que se puede hacer una trombectomía mecánica, pero pues lo primero es esto, y les puse pues el algoritmo, ¿no? Que vimos en urgencias, pero pues lo que vimos, ¿no? Que el ABC, mantener al paciente estable, hacer un electrocardiograma, pero lo principal aquí es que solicitamos nuestra TAC o una resonancia magnética de urgencia. Ya teniendo nuestra TAC, vamos a ver si hay presencia de hemorragia o ausencia de ella. Si vemos que hay ausencia, obviamente probablemente nos va a dar que va a ser isquémico. Y aquí vamos a ver si el paciente va a ser candidato o no a lo que es pues el activador del plasminógeno, ¿no? Si sí, ahorita les digo cuáles son los criterios, vamos a utilizar, bueno, si les pongo de una vez, que aquí está, los criterios van a ser que sea mayor de 18 años, el déficit neurológico pues medible, visible, esto por la tomografía, y pues que obviamente, ¿no? Que tenga isquemia. Aquí vas a utilizar una dosis de 0.9 miligramos por kilogramo y la dosis máxima va a ser 90 miligramos. El 10% de la dosis total se administra en bolo durante 1 minuto y el resto se administra en infusión continua en 60 minutos. Después de esto ya no se va a administrar nada, o sea, ni heparina, ni aspirina, ni anticoagulantes orales en las 24 horas. ¿Ok? Están contraindicados en un EBC o en un trauma craneoencefálico durante 3 meses previos, que los síntomas mejoran pues rápidamente, que hay una cirugía previa de traumatismo 14 días antes, un sangrado digestivo de 21 días previos o, bueno, todas estas, ¿no? Le pueden ir también una presión arterial mayor de 180/110 y ya una ventana de 3 a 4.5 horas, que el paciente sea mayor de 80 años, que tenga diabetes y que utilice anticoagulantes. Si está contraindicado esto, como les digo, se administra lo que es la aspirina, y aquí les había puesto la dosis, 325 miligramos por kilogramo dentro de las primeras 24 a 48 horas. Entonces, pues este algoritmo realmente pues resume más o menos lo que les dije, ¿no? Y igual, ya una vez administrado esto, hay que seguir monitoreando al paciente, ¿no? Pues que tenga su presión arterial, hay que volver a checar que, pues, cómo está la isquemia. Y ahora, en cuanto a la prevención secundaria, se dice que después de esto o de este evento, lo que se pretende es que, pues, la recidiva, ¿no? Que se agrave o que vuelva a suceder. Para eso vamos a utilizar, y como regla general, para la cardioembolia se deberán recibir anticoagulantes. Estos son los antagonistas de la vitamina K, warfarina y acenocumarina. En la enfermedad de grandes y pequeños vasos, como el ataque isquémico transitorio o la aterosclerosis, se utilizan agentes antiplaquetarios. Las dosis menciona la bibliografía que es ácido acetilsalicílico de dosis de 50 a 150 miligramos y el clopidogrel de 75 miligramos al día, ¿no? Se pueden utilizar estos dos en combinación, pero no se debe de usar más de 3 meses, esto por el riesgo de sangrado, ¿vale? Y en los pacientes con alergia pues, a la aspirina se utiliza nada más como monoterapia el clopidogrel. Y bueno, entramos al hemorrágico. Ok, bueno, entonces vamos a hablar del otro tipo, del EBC, que va a ser el hemorrágico. Y bueno, para ello debemos eh, de definir qué es la hemorragia intracerebral, que bueno, ya, bueno,
Y bueno, sabemos que esta, bueno, va a ser la causa del 5 al 19% con un predominio en hombres adultos mayores y en ancianos principalmente. También, bueno, la literatura aquí refiere que se van a encontrar mayormente afectados los hombres negros en cada 50 por 100.000 habitantes y los residentes asiáticos, así también como entre la población hispana, al ser comparadas con los blancos. Bueno, cuya incidencia vamos a encontrar que se encuentran en 25 por cada 100.000 habitantes y también, bueno, encontré que en un estudio mexicano de vigilancia epidemiológica hospitalaria NBC, denominado BASI, bueno, la hemorragia intracerebral ocurrió con una frecuencia del 20.7% y con una incidencia calculada alrededor del 22.2 por cada 100.000 habitantes. Y bueno, y ahora vamos a definir a la hemorragia intracerebral como esta colección hemática dentro del tejido cerebral y va a ser producida por la ruptura súbita en una arteria cerebral, como ya lo había mencionado mi compañera. También lo vamos a conocer como, o bueno, se refiere en la literatura como una hemorragia intraparenquimatosa o hemorragia intracerebral espontánea o también no traumática. Siguiente, por favor, ahora sí. Siguiente. Ya está, ¿o no se ve? ¿No cambia? No, se quedó lo mismo. ¿No cambia? ¿O ustedes sí lo ven? Está la imagen donde está comparativamente dos y dice Ah, hemorragia ok. Ajá. intracerebral, la TAC, se Sí, observa sí. una señal Entonces es hiperdensa. mi teléfono que está fallando un poquito, lo siento. Ujú. Bueno, eh, bueno, en la, de- el, um, bueno, la hemorragia intracerebral en el encéfalo se va a observar como una señal hiperdensa, es decir, lo vamos a ver de una forma blanquecina bueno, más blanca. Y bueno, este, se va a encontrar en el tejido cerebral. Esta puede ser de dimensiones variables y bueno, también puede ser de ubicación supratentorial o infratentorial, es decir, en los hemisferios cerebrales o en el tallo con o sin, bueno, más adelante vamos a ver la división, pero con bueno, la afectación de las masas sobre las estructuras cerebrales o en la línea media también. Eh, También menciona que se puede ser con extensión o no hacia el sistema ventricular. Eh, por ejemplo, en esta imagen, como lo mencionaba la profesora, es una tomografía computarizada del encéfalo con una hemorragia intracerebral masiva derecha en la imagen del lado izquierdo y en la imagen del lado derecho podemos observar la diferencia que se encuentra con un infarto hemisférico derecho y bueno, aquí vamos a tener unas flechas que nos van a mostrar. Ya no escucho al doctor. No sé si sea mi señal porque hace ratito me sacó o es o el doctor está con problemas de internet también. Creo que es el doctor. Yo tampoco lo escucho. Ah, ok. Es que hace ratito sí me tuve que salir y volver a entrar. Doctor, ya se va a terminar la sesión. Yo creo que lo va a cerrar de una vez y para volverla a abrir. Ay, perdón, ya Nos volvemos regresé. a Es que no conectar. sé por qué se apagó mi teléfono, pero Sí, les decía que en el lado nos vamos derecho a